Hola amigos, gracias por acompañarme. Mira, el presidente del INDES dijo en una conferencia de prensa hace unas semanas, cuando junto a la gente de la UNCAF, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, don Rolando González, panameño, dijo el presidente del INDES, se vienen sorpresas. Mire, no nos equivocamos. ¿Por qué? El Salvador tiene nuevo técnico. Adiós, David Dóniga. Bienvenido, Hernán Darío El Bolillo Gómez. De eso y más hablamos aquí en Un Poco de Todo con su servidor Saúl Salguero. Mire, comencemos hablando de cómo comienza a crecer esta bola de nieve el pasado fin de semana. Así es, en horas de la mañana, el día sábado, se da a conocer a través de medios internacionales que Hernán El Bolillo Gómez había comenzado pláticas con autoridades del fútbol salvadoreño. Ese rumor fue creciendo hora tras hora. Nosotros en el programa del sábado lo hablamos y dijimos, es lo más probable, porque en el fútbol salvadoreño pasa cualquier cosa. Y como en el fútbol salvadoreño, nuestros dirigentes manejan el fútbol como todo en secreto, para ponerlo así, como que si estuvieran trabajando en alguna partícula atómica y que todo es ultra secreto, entonces todo se trabaja así. Por consiguiente, todo se va en base a rumores y de ahí los rumores toman fuerza y se convierten en realidades. Pues esa es la realidad del fútbol salvadoreño. Hernán Darío Gómez es el técnico de la selección de El Salvador. Así, eso lo dio a conocer hoy la Federación Salvadoreña de Fútbol. Mire, en dos comunicados. El primero, a tempranas horas de la mañana, le voy a dar lectura. Comunicado oficial. La Federación Salvadoreña de Fútbol, FESFUT, informa a la afición y a los medios de comunicación que ha decidido concluir la relación contractual con el director técnico David Dóniga Lara y su asistente Fernando José Triano Jiménez. Agradecemos a los profesores Dóniga Lara y Triano Jiménez por su compromiso y trabajo durante la gestión al frente de la selección nacional. En los próximos días, FESFUT anunciará al nuevo director técnico que asumirá la dirección de la selección nacional mayor. Ese fue un comunicado que salió tempranito en la mañana. Pero mire, dice en unos días o en unas semanas, la Federación Salvadoreña de Fútbol dará a conocer quién será el técnico de la selección nacional. Mire, no tuvimos que esperar ni siquiera 24 horas, porque en horas de la tarde se da a conocer otro comunicado de prensa, que es el siguiente. Convocatoria de prensa. La Federación Salvadoreña de Fútbol invita a la conferencia de prensa en conjunto con las autoridades del Instituto Nacional de los Deportes, INDES, ¿ok? INDES, para la presentación oficial del profesor Hernán Gómez, nuevo director técnico de la selección mayor. Día martes 25 de febrero del 2025, el lugar, el auditorio Héctor Palomo Sol de la Federación Salvadoreña de Fútbol a las 3 de la tarde. Minuto de silencio. Sí, minuto de silencio. ¿Por qué? Porque lo que comenzó como un rumor se convierte en una realidad. Y en cuestión de horas, Hernán Darío Gómez llega precisamente a firmar un contrato para hacerse cargo de la Federación Salvadoreña, de la Selección Nacional de El Salvador, la selecta Cuscatlec. Ahora, quedan muchas dudas, muchas, pero muchas dudas. Si bien es cierto, David Dóniga comienza el 2024 con problemas, luego de regresar de sus vacaciones, que se tomó casi un mes, un microciclo del que hace la convocatoria y al final no se realiza. Hubo muchas preguntas. ¿Por qué? Porque mucha gente de los equipos de la Liga Mayor no realmente aprobó el trabajo que se hacía anteriormente con la selección nacional, precisamente con David Dóniga.
A David Dóniga se fue criticado, como lo dije en el programa anterior, David Dóniga fue criticado duramente por un sector de la prensa, otro lo defendía. En fin, al final, haya cual haya sido la verdadera razón por la que se rompió el contrato, hay que preguntarse, ¿de dónde sale el dinero para pagarle a David Dóniga? Porque usted sabe que cuando usted rompe el contrato, en este caso es la Federación Salvadoreña de Fútbol la que lo está despidiendo. Y según conocemos, hay cláusulas de rescisión. Hay cláusulas. Si usted rompe el contrato, el técnico tiene que cobrar parte de su salario o todo el contrato, dependiendo a qué arreglo se llegue con el técnico y sus abogados. ¿O no es así? Segundo, nunca supimos cuánto ganó. ¿Por qué? Porque la Federación Salvadoreña de Fútbol es un ente privado, no es gubernamental. Cuando es una oficina gubernamental, sí, usted puede preguntar cuánto gana el funcionario, porque trabaja para el gobierno. Pero en este caso, como trabaja para una entidad privada, que es la Federación Salvadoreña de Fútbol, que la única entidad encima y a la única que le tiene que dar razón es a la FIFA. ¿Cierto o no es cierto? Pues así es eso. Entonces nunca se supo cuánto ganaba. Pero si hacemos números, tomando en cuenta lo que ganan los técnicos en el área centroamericana, mínimo, David Dóniga estaba ganando unos $30,000. Bien por él, porque eso es lo que se paga. Y realmente es poco. El Piojo Herrera gana más que eso. Javier el Vasco Aguirre en México, obviamente las comparaciones, gana más, gana millones. Porque ese fue Gustavo Alfaro de Costa Rica, porque allá le ofrecieron 2 millones, cuánto ganaba con Costa Rica. Entonces, esos son los números. 30,000, 40,000, $50,000. Eso es lo que gana un técnico en Centroamérica. Entonces la pregunta es, ¿quién va a pagar o de dónde va a salir el dinero para cancelar tanto a Dóniga Lara como a su asistente? Segunda pregunta, ¿de dónde sale el dinero ahora para pagarle al Bolillo Gómez? Y ojo, que como el Instituto Nacional de los Deportes, que pertenece al gobierno de El Salvador, ¿irá a dar dinero? Ese dinero sí se puede preguntar. Esa pregunta sí se puede hacer. ¿El INDES dará dinero? Porque si estuvo involucrada en la reunión que lleva a la contratación de Hernán Darío Gómez, eso significa que el INDES tiene que soltar plata. ¿Estará dentro de ese acuerdo? Porque la última conferencia de prensa, si usted se recuerda, cuando se habló que ya estaba el 80% de los estatutos de la Federación Salvadoreña de Fútbol terminados, faltaba un 20%, estuvo el presidente del INDES, estuvo el presidente de la Comisión Normalizadora de la Federación Salvadoreña de Fútbol, el panameño Rolando González, estuvieron autoridades de la UNCAF, en esa misma conferencia donde el presidente del INDES dijo que venían sorpresas. Esa es una sorpresa la que nos han dado ahora con el Bolillo Gómez. Ya se arregló, pero si el INDES estuvo en esa conferencia de prensa, quiere decir que el INDES aportará cierta cantidad de dinero para salir adelante con lo que se le va a pagar a Hernán el Bolillo Gómez, que nos imaginamos no van a ser $20,000. El Bolillo no gana menos de $30,000 mensuales. O sea que podría en esta oportunidad ganar más de 30,000. Obviamente, si fuera la Federación Salvadoreña de Fútbol la que lo está trayendo, simplemente la Federación Salvadoreña de Fútbol, al ser ente privado, no se le puede preguntar. Ellos tienen la autoridad de decir o no decir. Pero como el INDES está involucrado, sería una buena pregunta para hacer precisamente en la presentación. Ojo, si lo permiten también, porque muchas veces, ahora en la Federación Salvadoreña de Fútbol, y esto mis colegas en El Salvador no me van a dejar mentir,
Ahora cuando se hace una conferencia de prensa se le dice a los periodistas, se va a hablar sobre este tema, preguntas que no vayan relacionadas con este tema no podrán ser hechas. Y si no, te cortan de micrófono. Pregúntenle al Chele Calderón y a Raúl, a Beltrán Bonilla. Eso sucedió en la pasada conferencia de prensa. Que fueron las últimas dos preguntas y a los dos básicamente los dejaron sin preguntar. Porque eran preguntas que no tenían nada que ver con los estatutos de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero si no se pregunta ahora, ¿cuándo se va a preguntar? Entonces, esos son los hechos. Ahora sí, ya como ustedes pudieron darse cuenta, luego de leído el comunicado, invitación en conferencia de prensa para este martes 25 a las 3 de la tarde en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol, se va a presentar a Hernán Darío El Bolillo Gómez como nuevo técnico de la selección de El Salvador. Mire, ¡pum! David Dóniga, empezando. Y aclaro desde este momento, no estoy defendiendo a nadie porque Saúl no es defensor público de nadie. O sea, que no vayan a ponerme textos diciéndome, estás defendiendo porque vas a llorar, te vas a convertir en una de las viudas de Dóniga. No, ni de Hugo Pérez, ni de Dóniga, porque el Bolillo Gómez se convierte en el técnico número 34 desde 1982. ¿Imagina usted? ¿Cuántos años han pasado desde el 82 al 2025? 43 años. ¿Cuántos técnicos han habido en la selección de El Salvador? Desde el 82 hasta Hernán Darío Gómez, un total de 34. David Dóniga fue el número 34. El Bolillo Gómez será el número 35. ¿Cuánto duran los técnicos entonces? Y ya vamos a hablar de eso. ¿Se acuerda? En programas pasados yo le contaba lo que hizo Milovan Joric, ese que tienen en un pedestal y que muchos lo tratan como santo. Y de técnicos que realmente llegaron a El Salvador. Le iba a decir yo, vinieron a El Salvador. Llegaron a El Salvador y de verdad trabajaron. Y eran muy buenos técnicos. Entre esos técnicos, el que estuvo en la temporada del 95-96, un año, argentino, José Omar Pastoriza. Para mí, uno de los mejores técnicos que ha habido en la selección de El Salvador. Que en paz descanse, porque falleció en el 2004. Pero José Omar Pastoriza fue uno de los mejores técnicos. Y le voy a contar una anécdota. Yo comenzaba a trabajar en el periodismo en ese tiempo. Y yo estaba en Canal 33, en Teleprensa. Y me tocó ir a entrevistarlo cuando precisamente ya había anunciado que se iba. La entrevista la hicimos en el parqueo, en el garage de la casa donde él vivía en El Salvador. Y ahí me dijo, en esa última entrevista que realizó antes de partir fuera de El Salvador, luego de haber dejado la selección, me dijo, El Salvador, y me recuerdo bien de esto, porque José Omar Pastoriza me dijo, El Salvador está a cientos de años luz del fútbol profesional. Profe, mister, que esté en el cielo, cuánta razón usted tenía cuando me dijo que El Salvador estaba a cientos de años luz del fútbol profesional. ¿Cómo olvidarnos de José Omar Pastoriza en ese su primer partido que tuvo con la selección nacional allá en el estadio Flor Blanca, hoy Mágico González, jugando contra la selección de Yugoslavia? Se le vio un cambio a la selección de El Salvador. ¿Quién era el motor de esa selección? Ronald Osvaldo Cerritos. Manejaba el medio terreno de juego de esa selección. Pues Ronald Cerritos era el cerebro de esa selección y esa selección realmente pintaba para ser grande. Había una muy buena generación de futbolistas en los años 90. ¿Y qué pasó? Pastoriza estuvo solo un año al frente de la selección. Así estuvo, del 95 al 96 y adiós. Hubo buenos técnicos y hubo charlatanes llegando a la selección. Pero ahora estamos a punto de recibir a Hernán Darío Gómez, alguien que conocemos. Y ojo que no tengo nada en contra de él. Al contrario, respeto su trabajo. Clasificó a Panamá
a una Copa del Mundo. Ojo, que voy a decir algo, pero y no quiero que se molesten, pero es cierto, clasifica a una selección de Panamá y todos recordaremos de un gol que mete a esa selección de Panamá al Mundial del 2018, un gol que nunca fue, o sea, la pelota nunca entró, un gol fantasma, pero clasificó a Hernán Darío Gómez a esa selección de Panamá, estuvo en Guatemala, estuvo con la selección de Honduras. En algunos países lo estiman y en otros no hablan muy bien del Bolillo Gómez. No hablan muy bien del Bolillo Gómez. Muchos dicen que es un fútbol ratonero el que tiene el Bolillo Gómez, que no es alguien que va a arriesgar, pero de eso hablamos más adelante. Ahora, David Dóniga. David Dóniga no tuvo malos números con la selección de El Salvador. Recordando que llegó a principios del 2024, estuvo, ¿qué? Un aproximado de, voy a poner de días, estuvo como 400 y ficha de días al frente de la selección de El Salvador. ¿Y qué pasó? Logró ganar, luego de una racha de más de 2 años y meses de no poder ganar, con David Dóniga se logró ganar. Con David Dóniga se cumplió el objetivo de clasificar a la Copa Oro y llegar nuevamente a la Liga A de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Como lo dije al principio, no es defendiendo a nadie, sino que es reconociendo el trabajo que la gente ha hecho. Los números de David Dóniga no fueron malos. 7 triunfos, 3 empates y 4 derrotas en partidos oficiales. Partidos oficiales de David Dóniga. El técnico número 34 en la historia de El Salvador desde España 82. Ahora, ¿qué se viene con Hernán Darío el Bolillo Gómez? ¿Qué se viene con el Bolillo? Mire, lo mencionaba. Hay gente en Centroamérica, mucha gente, incluso cuando el programa pasado hay mucha gente que me mandó textos y me decían que había quedado mal en Guatemala, que había quedado mal en Honduras, que luego de terminar sus contratos en esos países se fue hablando pestes de las diferentes federaciones. Yo simplemente lo pongo en la palestra, allá usted, hágase de su propia idea. Porque para eso sirven estas plataformas, para dar ideas, especialmente de aquellos que sabemos. Obviamente hay un montón de gente que no sabe, pero dicen una que otra burrada, están al frente del micrófono y el micrófono aguanta con todo lo que uno diga. Pero en fin, los números de Dóniga, vuelvo a repetir, no fueron malos. Pero algo sucedió. Y esa relación entre prensa, técnico jugadores, técnico afición, se quebró. Porque lo mencionaba al principio. Hubo gente que nunca llegó a hacer clic con David Dóniga. Medios de prensa, aquellos que en su momento lloraron la ida de Hugo Pérez, se convirtieron en críticos de David Dóniga. Y aquellos que fueron los culpables, pongámoslo de esa manera, de que Hugo Pérez dejara la selección, se convirtieron, en los críticos de David Dóniga, del Español. Entonces, hubo gente que se retiró de la selección, el caso de Zabaleta, del Galaxy, Alex Roldán, del Seattle Sounders, fueron los primeros que se retiraron. ¿Por qué? Porque eran jugadores afines a la era de Hugo Pérez, con quien la selección jugaba bien, porque eso se le criticó a David Dóniga, que con Dóniga no se jugaba bonito, pero se ganaba. Se le criticó la línea de 3, se criticó la manera en que David Dóniga planteaba esos partidos, porque al final se complicaba. Mire, pero nos complicamos con Hugo Pérez también. Hugo Pérez, con la selección con Hugo Pérez no jugaba mal, pero no ganaba. Con David Dóniga jugaba feo y ganó partidos. Y nos llevó a la Liga A, de la Liga de Naciones de la CONCACAF, y nos clasificó a la Copa Oro. ¿Y a dónde voy yo con todo esto? Es que mire, en El Salvador faltan jugadores.
Obviamente, el hecho de que entrara en discusión con los hijos, con los hermanos, voy a decir así, Mosquera, y le digo y le pongo el ejemplo porque yo estuve esta tarde eh, platicando, texteando, base de textos, con Cristian Mosquera padre. O sea, y no, yo no voy a, yo no miento, aquí están. Y en lo que me dijo, porque hablamos, le pregunté que si quería hablar al respecto de la salida de David Dóniga de la selección nacional y me dijo, yo no quiero hablar de ese señor, palabras textuales. Y le pregunté que si podemos más adelante, cuando sus hijos sean convocados nuevamente a la selección del Salvador. Porque es un hecho que los Mosquera vuelven a la selección del Salvador. Es un hecho que hay jugadores que no hicieron clic con David Dóniga y que no llegaron a tener una buena relación con el técnico, van a llegar ahora que está el Bolillo Gómez. Algo que es positivo, sí. Mire, cuando uno enfrenta un partido oficial y va en busca de una clasificación a la Copa del Mundo, necesita de sus mejores armas. ¿Qué daría yo porque se pudiera tomar en cuenta nuevamente a Alex Roldán del Seattle Sounders? Zabaleta, mire, para mí, bueno, no era ni titular en el Galaxy. ¿Que puede aportar en la selección? Sí, porque el nivel de Zabaleta, pese a no ser titular con el Galaxy, es superior a la de varios defensas del fútbol salvadoreño. ¿Cierto o no? Entonces, sería maravilloso poder contar con las mejores piezas para intentar buscar hacer un buen papel en estas eliminatorias mundialistas. Muy difícil que se logre la clasificación, pese a que muchos dicen que no está Estados Unidos, no está México, que no está Canadá, pero está Jamaica, está Honduras, está Guatemala, está Costa Rica, está Panamá. No es tan fácil clasificar al Mundial, como muchos lo pintan, especialmente con la generación de futbolistas que nosotros tenemos en este momento, cuando sabemos que en El Salvador no se trabaja. Mire, el mismo cuento del programa pasado, cuando les dije de que realmente, mientras El Salvador no trabaje en bases, así lleve usted al mejor técnico del planeta, no vamos a ningún lado. Porque, ¿qué va a encontrar Hernán Darío Gómez cuando llegue a El Salvador? Mire, lo mismo que dejó David Dóniga, lo mismo que dejó Hugo Pérez, lo mismo que dejaron 33 técnicos anteriores. Lo mismo, porque no hay trabajo en bases y eso coinciden todos los periodistas que tienen más de 3 dedos de frente en El Salvador. En El Salvador y en el mundo. Obviamente uno como salvadoreño quisiera, mire, yo quiero ver a la selección en el Mundial. Pero hay que ser honestos. Mire, si llevaron a Hernán Darío Gómez para iniciar un proceso de preparación, comenzando por esa sub-17 que está a punto de hacer frente a una Copa del Mundo a finales de este año, maravilloso. Y ahí estamos saltando, porque hay que trabajar con la sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-17 y la sub-20. Hay que comenzar desde abajo para que hayan cambios generacionales a la hora de llegar a la selección mayor. Pero como no tenemos ese trabajo, hay que buscar en el extranjero las mejores piezas que nos puedan ayudar a cumplir con los objetivos. A eso nos hemos quedado. Entonces, lo más seguro es que los Gil Mosquera vuelvan a la selección. Que vuelva Cristian, que vuelvan todos, porque sería maravilloso que todos vuelvan a la selección. Obviamente, no creo que Roldán y Zabaleta lo vayan a hacer, porque ese es problema aparte. Si lo hacen, qué bien. Si yo fuera en este momento miembro de la Federación Salvadoreña de Fútbol, ya estaría en contacto con ellos, porque se necesitan las mejores piezas. Se vienen partidos amistosos para el mes de marzo. El partido ante León se cayó, ya no se va a realizar. Pero hay fecha FIFA en marzo. Y esa será la oportunidad de ver
realmente si con el bolillo vamos a mejorar en el sistema de juego o vamos a tener siempre el mismo problema. Porque muchos decían, Dóniga tenía problema con las islas del Caribe. Mire, con las islas del Caribe tuvo problemas todo el mundo. ¿Por qué? Porque nuestro fútbol no ha mejorado. Por lo mismo que no hemos trabajado en bases. Por lo mismo. O sea, una canción vieja que todos sabemos, que todos saben la letra, pero que nadie realmente presta atención en cómo mejorarla. Esos son los casos. Ahora llega el bolillo. Como lo decía al principio del programa, sería bueno preguntar de dónde va a salir el dinero para pagarle, porque el INDES está involucrado. Sería bueno saber también cómo se le va a pagar a David Dóniga y cuál es el proyecto que se tiene con Hernán Darío el Bolillo Gómez. Lo principal, saber cuál es el proyecto que se tiene, si es a corto plazo, simplemente para maquillar lo que no hemos hecho bien, o simplemente se está tratando de cumplir con un proceso cuando estamos a meses de llegar a los dos partidos, a los dos compromisos de las eliminatorias mundialistas que tenemos precisamente este año, a nuestra participación en la Copa Oro, donde esperamos nos vaya bien y podamos hacer un buen papel. Pero lo más importante, y después, ¿qué va a pasar con el fútbol salvadoreño? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que se va a hacer para de verdad mejorar el fútbol? Porque le digo, lo mismo que dije en el programa pasado, puede llegar Hernán Darío Gómez. Puede llegar el mejor técnico de Europa, el mejor de Sudamérica, el último campeón del mundo, a dirigir a la selección. Pero si no hay materia prima, estamos en lo mismo. Lo mismo que dejó Dóniga es lo que va a encontrar Hernán Darío Gómez. Y después se va a ir y va a venir el número 36. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo que deje va a dejar de herencia para el que viene. Mire, hay cosas que se tienen que hacer, porque es una cantidad enorme de dinero la que se viene. Es una cantidad enorme la que se viene para pagarle a uno, para que se vaya como manda la ley y también para el que se queda. Dinero que pudo haber sido invertido para comenzar el trabajo en las infantojuveniles. Darle ese dinero a los equipos de la primera división, eso sí, con contadores, contándole hasta los malos pensamientos, para que comenzara de verdad un trabajo en sub-12, sub-13, sub-15. Porque ahí está el verdadero futuro. Ahí está la solución a los problemas del fútbol salvadoreño. Ahí, trabajando con bases. Dando las mejores herramientas a los futbolistas. Y lo mencionaba la vez pasada, mejoren la infraestructura deportiva, mejoren los estadios, las canchas. Tengan escenarios idóneos para el desarrollo del fútbol. Pero estamos esperanzados a 2 estadios y a un estadio que están construyendo los chinos. ¿Para qué? Mejor invirtamos ese dinero en cosas positivas. Mire, esta selección se la pudo haber dado para maquillar Memo Rivera, el Zarco Rodríguez, técnicos nacionales. Y fíjese que ahora yo digo algo en lo que yo había estado en contra. ¿Por qué? Digo yo, ¿por qué dársela a ellos? Porque mire, al final ellos conocen nuestras limitantes. Al final ellos conocen lo que tenemos. Y ese dinero que se va a invertir en un técnico o se va a malgastar o se va a gastar, depende cómo usted lo vea y cuál sea su punto de vista. Se debería de utilizar realmente para mejorar las infraestructuras,
de los estadios, mejorar canchas y todo lo que usted quiera, y comenzar a trabajar con niños. Empezar a trabajar de verdad con niños. Seguir el ejemplo que tiene FESA, la Fundación Educando a un Salvadoreño. ¿Qué es lo que hace? Lo mismo que hace la Major League Soccer aquí en los Estados Unidos, hace FESA. La diferencia es que la Major League Soccer lo hace a nivel gigantesco, con la gran población estadounidense que juega al fútbol. Entonces, y en El Salvador lo hacen con limitantes, porque el dinero no alcanza para todos. Pero teniendo talento, irlo a buscar en los pueblos, mire, porque talento hay. Lo que no hay es cabeza para realmente iniciar un proyecto y comenzar a trabajar con estos diamantes para empezarlos a pulir, y el día de mañana nos estaremos riendo de los triunfos que esta gente nos va a dar. Bueno, yo posiblemente allá arriba, porque no creo que vuelva. Yo no creo que estando aquí en la tierra, yo vaya a ver a una selección de El Salvador clasificando a un mundial. De seguro me va a tocar de espíritu ir a ver jugar a la selección. Porque así estamos de mal. Uno podrá ser o tratar de ser optimista, pero no puede dejar de ser realista. Es lo que de verdad ocurre. Hoy llega un nuevo técnico que se va a presentar el martes, pero de ahí va a ser la misma canción. Le va a caer bien a un grupo de la prensa y le va a caer mal a otro grupo de la prensa. Un sector de la afición va a decir el bolillo, el bolillo, el bolillo. Y otro sector va a decir que se vaya. Se lo hubieran dado al Zarco. ¿Cierto o no es cierto? Deberíamos de seguir ejemplos. Mire, veamos a Panamá, hombre. Está entre las 4 mejores selecciones de la CONCACAF. Veamos a Costa Rica, cómo está iniciando ese nuevo proceso con el Piojo López. Con el Piojo Herrera, perdón, ya pensando en el otro. En el Piojo Herrera. No, hombre, si esto de la selección realmente hasta la palabra le cambia a uno. Pero esa es la realidad. Veamos ejemplos. Nicaragua, cómo trabaja con los infantos juveniles. Mira la visión del Real Estelí, ir a comprar un equipo, una franquicia en Costa Rica para tener jugadores. Tener la idea de crear jóvenes, meterlos al deporte, convertirlos en futbolistas y después, ¿sabe qué? Venderlos. Para que estas ligas inferiores sean abastecidas de dinero. Mírelo cuánto dinero ha hecho la Liga Deportiva Alajuelense de vender jugadores, el Saprissa, el Herediano. O sea, es de pensarlo. El fútbol genera dinero también para aquel que es inteligente. Pero poniendo los pies sobre la tierra, muy bueno podrá ser Hernán Darío Gómez. Pero nuestra realidad está muy por debajo de la calidad que cualquier otra selección pueda tener. Y discúlpeme si usted se siente ofendido con esas palabras, como amante del fútbol, y podrá decir que este Saúl es un revanchista, que este Saúl odia el fútbol salvadoreño. No. Yo desearía tener una selección en un mundial. Yo desearía cantar los goles de mi selección cuando juegan, contra cualquier selección. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos más perdidos que un delfín en el desierto del Sahara. Así. Ojalá que este martes, cuando sea presentado el Bolillo Gómez, se dé un verdadero plan, un proyecto de trabajo que incluya selecciones inferiores y que esté a cargo de esas selecciones inferiores, que sea asesor de Juan Carlos Serrano con la selección sub-17 que va a ir al Mundial, que esté encima del desarrollo del fútbol salvadoreño. Pero si lo han llevado para maquillar una selección mayor, mire, estamos tirando el dinero a lo loco. Porque no es esa la manera de mejorar el fútbol salvadoreño. Así es. Él podrá ser muy buen técnico.
Y lo vuelvo a repetir, nada en contra de Hernán Darío Gómez. Al contrario, mi respeto. Mucha gente en Centroamérica tiene una opinión negativa de él y otro sector habla bien de él. Usted lo podrá ver en las diferentes redes sociales. Pero la realidad del fútbol salvadoreño no es llevar a un técnico. La realidad del fútbol salvadoreño es trabajar desde abajo. Porque muy difícilmente vamos a ir a la próxima Copa del Mundo. Mire, regresamos en el próximo programa para hablar de esa presentación que se va a hacer este martes del nuevo técnico de la selección de El Salvador. Desde aquí, le deseamos la mejor de las suertes a Hernán Darío Gómez, con todas las limitantes que el fútbol salvadoreño tiene, porque esa es una realidad, y por favor no tome a mal mis palabras, pero le deseamos la mejor de las suertes. Pero hubiese sido mejor que el INDES y la Federación ocuparan ese dinero para dar un puntapié a un trabajo de ligas inferiores. Iniciar de gran manera un trabajo que llegue en el futuro a darle un cambio generacional al fútbol cuscatleco. Porque lo vuelvo a repetir, si es para maquillar, señoras, señores, esto es más de lo mismo. A vivir el fútbol con la cabeza, bendiciones desde allá arriba, nos vemos en el siguiente programa. Esto es un poco de todo y yo soy Saúl Salguero.